El carácter cristiano es algo que realmente es maravilloso considerar, ¿no? El carácter cristiano como el hecho de imitar a Cristo, ¿no? Cristo tiene un carácter tan dulce y especial que de hecho dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Sí? Tenemos que seguir al Maestro y tenemos que imitar su carácter. Cristo en todo momento mostró amor, gozo, por supuesto, paz, paciencia, benignidad y bondad. Dijimos que tanto el amor, el gozo y la paz tienen que ver con lo interno, obviamente. La paciencia, la benignidad y la bondad tienen que ver con el prójimo. Y cuando entramos a ver los últimos tres elementos de este fruto del Espíritu, vamos a ver allí que tienen que ver con la parte espiritual, con Dios, la fe, la mansedumbre y la templanza. Vamos a comenzar a hablar de la fe un poquito, ¿no es cierto? La fe también puede ser traducida como fidelidad o como perseverancia también, pero obviamente cuando uno piensa en fe, piensa o se traslada inmediatamente al capítulo de la fe por excelencia, que es Hebreos capítulo 11. Y allí en Hebreos 11, versículo 1, dice claramente que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y claro, a ver, si uno se pone a analizar un poquito esta definición, encuentra dos palabras clave, ¿no? Certeza y convicción. Entonces, certeza de lo que se espera. O sea, yo creo firmemente, tengo la fe de saber perfectamente que me espera algo ciertísimo, ¿sí? Certeza de lo que se espera. Que es, obviamente, estar para siempre con el Señor, su presencia, la recompensa celestial, la calle de oro, la ciudad celestial, bueno. Y convicción, dice, pero dice de lo que no se ve, ¿no? Y entonces parecería como que fuera algo raro, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo tener certeza de algo que no sé qué es? ¿Cómo puedo estar convencido, convicción de de lo que no puedo saber? Bueno, realmente sí lo sabemos, pero obviamente no lo vemos hoy en día porque no es algo que nuestros ojos ya vieron, sino que creemos porque la Biblia lo dice. Esa convicción que me lleva a creer perfectamente y a creer en las promesas que Dios hizo. De hecho, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 1, que no tenemos que estar turbados o tener miedo. Y él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, él prometió que está preparando un lugar maravilloso. Entonces eso es fe, confianza en que Dios va a cumplir sus promesas, confianza en que Él va a regresar pronto. El apóstol Juan escribiendo Apocalipsis, sus últimas palabras allí fueron, amén, sí, ven Señor Jesús. O sea, creemos realmente que Él va a venir, porque dijo, ciertamente vengo en breve. Entonces tenemos que creer en eso y confiar en eso. Eso es fe. Y a partir de ese momento comienza el autor de Hebreos a dar una serie de ejemplos de personas que tuvieron fe. Y el primero que menciona, obviamente, dice, primero que todo dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por Dios, que es algo que creemos así, no estuvimos allí, pero lo creemos. De hecho, todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, mencionan la creación, excepto las epístolas personales y de un solo capítulo, ¿sí? como Filemón o segunda y tercera de Juan, pero de resto toda la Biblia menciona acerca de la creación, o sea que es un evento ciertísimo. Pero después menciona a Abel, dice que Abel por la fe ofreció el sacrificio que Dios demandaba, que era el de sangre derramada. Después menciona a Enoc, que caminó por fe con Dios y fue llevado por Dios. Y después comienza a hablar acerca de Abraham, que salió de su lugar sin saber a dónde iba. O sea, obviamente Noé preparó el arca. Después Abraham salió sin saber a dónde iba. Y después comienza a mencionar los patriarcas. Pero es interesante porque dice, todos ellos salieron sin saber a dónde iban. Y vivieron como extranjeros y peregrinos porque sabían perfectamente que este no era su lugar. Que estaban de paso. Porque esperaban una patria mejor, construida por el arquitecto supremo que es Dios, y dice que ellos no la vieron nunca esa ciudad, sino que la saludaron de lejos, pero por fe caminaron así. Después comienza a mencionar a Moisés, obviamente, que él
rehusó los privilegios de Egipto y el prestigio y el premio de Egipto y realmente se enfocó en agradar a Dios, se sostuvo como viendo al invisible. Y después comienza a mencionar otros héroes de la fe, como Gedeón, Jefté, Sansón. Dice, personas que realmente conquistaron reinos y taparon bocas de leones. Y termina diciendo, otros, en cambio, fueron muertos a filo de espada, aserrados, anduvieron de aquí para allá, huyendo. Pero termina diciendo, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Y siempre he pensado en que yo quisiera tener ese tipo de fe que realmente se pueda decir de mí que el mundo no era digno de mí, por la fe que yo puse en el Señor. Esa fe es lo que me sostiene, porque yo tengo la confianza plena de que el Señor está conmigo. Esa fe se dio, obviamente, primero que todo en la salvación, porque dice claramente en Efesios capítulo 2 que por gracia sois salvos por medio de la fe, pero es una fe también que me va ayudando en mi crecimiento espiritual y me sostiene porque me aferro a las promesas de Dios y en mi caminar con Dios voy manifestando también esa fe constantemente. No es una fe ciega, no es un salto al vacío, sino es un salto confiando en que realmente el Señor ha prometido y el Señor va a cumplir. Porque de hecho dice la Escritura claramente que el Señor no es hombre para que mienta. Entonces necesitamos caminar en esa fe constantemente. Ahora, es interesante porque es algo que depende obviamente de la obra del Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Hay gente que por ahí ante la primera tribulación, ante el primer obstáculo, ya se desaniman y se desvían. Pero por fe andamos, no por vista, y por esa fe realmente queremos seguir creciendo. Ahora, no es una fe tampoco para guardármela yo mismo, es una fe para compartir. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice allí, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, Pablo hablando acerca de los hermanos de Tesalónica, y él dijo algo que es muy interesante. Él dijo así, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque, dice Pablo, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y allí está el resumen de lo que es la fe, ¿no? La fe es la fe en el momento que ellos creyeron, se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, crecieron en esa fe y comenzaron a compartir esa fe por todos lados. Decía Pablo, llegamos a un lugar a compartir, la gente dice, sí, los de Tesalónica nos hablaron de esa fe. Sí, ellos nos contaron cómo se convirtieron. Y fue esparcido por todo el mundo. Qué maravilloso ejemplo de fe, ¿no? Pero no termina ahí la fe solamente en el hecho de creer, en el hecho de compartir, sino también se perfecciona en el hecho de saber esperar. Y dice que están esperando que el Señor vuelva a buscarnos. Mi querido hermano, mi querida hermana, la fe es maravillosa, nos sostiene, nos guarda, nos preserva,
pero también nos hace pensar en ese momento maravilloso en el cual el Señor va a venir a buscarnos. Va a ser muy pronto. Maranata, ven Señor Jesús.